Buenos días, hermanos, Dios os bendiga, espero que todo está bien con vosotros. Bueno, estamos aquí en una mañana nublado y una mañana lluvioso, pero doy gracias a Dios que podemos estar acá y que aunque estamos encerrados en nuestra casa, que podemos dar la palabra de Dios en esta mañana. Antes que doy el mensaje de hoy, quiero animaros en cuanto a algunas tentaciones. Mira, hemos estado en cuarentena por ya un poco más que 5 semanas. Entonces yo sé que no hay mucho que hacer ahí en casa y hay el peligro, la tentación de caer en unas cosas. Y yo quiero animaros que por favor no caigan en la tentación de ser perezoso espiritualmente. Porque mira, yo sé que es muy fácil, podemos decir, mira, yo tengo todo el día para hacer las cosas porque no voy a ir a ningún lado, pero quiero animaros que no caiga en esa tentación de ser perezoso espiritualmente. Hay que pasar tiempo con Dios, hay que leer la palabra de Dios todos los días y una cosa que me ayuda a mí bastante es que lo leo la palabra de Dios la primera cosa en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando lo leo en la primera cosa en la mañana, pues me siento mejor, me siento más fortalecido, me siento que tengo, que tengo la ayuda de Dios conmigo. ¿Por qué? Porque he pasado tiempo con Él, que he orado con Él y entonces Él ya sabe las peticiones mías y Él está conmigo, entonces me siento mucho mejor. Entonces no caiga en esa tentación de ser perezoso espiritualmente. Yo sé que es muy fácil, he sentido las tentaciones yo también, sabiendo que no voy a ir a ningún lado, pero déjame deciros que es mucho mejor que seguimos leyendo la palabra de Dios. Para mí, la primera cosa en la mañana. También no caiga en la tentación de no congregarse, especialmente cuando salimos de cuarentena. Mira, yo sé que eso es una tentación. Sé que eso es una tentación. Puedes decir, mira, ya todo el mundo tiene su iglesia por el internet ahora, pues no tengo que congregarme, no tengo que ir allá al local de la iglesia donde está toda la gente, yo puedo quedarme aquí mismo en casa. Eso es una tentación del diablo. Mira, la palabra de Dios nos dijo que no debemos caer en esta tentación. Hay que congregarnos, necesitamos la ayuda uno al otro, necesitamos tener la oportunidad de hablar cara a cara, uno a otro. Y también, ¿sabe qué? Después que virus pasa, pues vamos a estar abrazando, vamos a estar conectando unos con otros de nuevo y lo necesitamos. Lo necesitamos. Mira, estamos en este mundo todos 7 días en la semana, 24 horas al día, y este mundo, la carne y Satanás está empujándonos todos los días de hacer las cosas que no debemos. Y entonces necesitamos unos al otro para animar unos al otro, para que podamos seguir adelante como cristianos, viviendo de una manera que honra y glorifica a Dios mientras que estamos aquí en este mundo. Entonces solo quería animaros que por favor no caiga en esas tentaciones que he mencionado. Sé que hay otras tentaciones también, pero hay que pensar en esos también. Entonces, por favor, busca en su Biblia Segunda de Corintios capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos a estar hablando de dificultades que tenemos en nuestra vida. Y entonces, en nuestra vida pasamos muchas veces por pruebas y dificultades y aflicciones, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios nos dice, Jesucristo nos dice ahí en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso no es una opción. Eso es algo que Dios dice que va a pasar. Que tendremos aflicciones.
Eso no es una opción si queremos o no, no. Es algo que es normal aquí en ese mundo, especialmente para nosotros los cristianos. Entonces, hay muchas personas que tienen aflicciones y dificultades y pruebas que vienen y salen en su vida como normal. Cada uno de nosotros tenemos dificultades que vienen y salen siempre, pero hay otras personas también que tienen esa dificultad, que tienen la prueba, que tienen que vivir con esta cosa en su vida siempre, diariamente. Y eso es una cosa que Pablo, en nuestro pasaje, en esta mañana, Pablo tenía que vivir con esa dificultad en su vida. Bueno, la palabra de Dios lo llama un aguijón. Entonces, vamos a estar hablando de las dificultades que tenemos en nuestra vida. En 2 de Corintios, capítulo 12, vamos a leer versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra de Dios así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias de nuevo, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia, gracias porque nos ha dado la oportunidad de que podemos escuchar la palabra tuya. Y Señor, estoy pidiendo que tú puedas ayudarnos a aplicar lo que escuchamos a nuestra vida, Señor. Que podamos recibir la bendición que tú tienes para nosotros, Señor. Que si hay alguien que está mirando este video, escuchando este mensaje, Señor, que no conoce a ti como su salvador personal, que tú puedes ayudarlos en esta mañana, que ellos también pueden conocerte, que ellos puedan recibir la gracia salvadora de ti, Señor. Haga la perfecta voluntad tuya, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, como yo estaba diciendo, que estamos hablando esta mañana acerca de las dificultades y pruebas y aflicciones que vienen en nuestra vida. Hay ciertas cosas que necesitamos recordar cuando ellos vienen. Y eso es lo que quiero hablaros en esta mañana, de cuando vienen las dificultades, ¿qué son cosas que necesitamos recordar? Cuando vienen las dificultades, número 1, hay que recordar que con cada uno de ellos, con cada prueba, cada dificultad, cada aflicción que entra en nuestra vida, hay una razón. Hay una razón. Hay que recordar eso, que Dios no está permitiendo esas cosas entrar en su vida solamente por gusto. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Aunque a veces cuando vienen las dificultades, las pruebas, las aflicciones en nuestra vida, aunque a veces esas cosas vienen de Satanás, déjame deciros que Satanás quiere esa cosa por algo malo, pero Dios puede cambiar las cosas por lo bueno para ti y para mí. Entonces hay que recordar que con cada dificultad que entra en nuestra vida, hay un propósito, hay una razón. Y aún con este coronavirus, hay un propósito, hay una razón que Dios permitió esta cosa entrar en nuestra vida. Y yo tengo que deciros en esta mañana que en ese momento yo no sé exactamente lo que es
que es la razón, el propósito específicamente en ese momento para mí. Quizás es porque necesito lavar mis manos más frecuentemente aquí en mi vida. Quizás es que necesitaba pasar más tiempo con mi esposa. Quizás, ¿sabe qué? Hay varias cosas que puede ser. En la vida de tuyo y en la vida mío es algo diferente, pero déjame deciros que Dios tiene un propósito, una razón que Él permite cada dificultad entrar en nuestra vida. Y déjame deciros que aquí en la vida de Pablo, él estaba ahí y él tenía dice la palabra de Dios, un aguijón en su vida. Y Dios tenía un propósito por eso. Dios tenía un propósito. Mira, Satanás quería hacerle daño, pero Dios cambió la cosa a algo bueno. Mira, ¿qué era el propósito de que Pablo tenía este aguijón en su vida? Era para que él no tenga orgullo en su vida. Mira, Pablo, en los primeros 6 versículos de nuestro pasaje, Pablo estaba hablando acerca de una visión que él tenía. Él fue al tercer cielo. Eso es donde está el trono de Dios. Él fue allá y luego regresó acá a este mundo. Entonces, él podía tener orgullo. Mira, yo soy una de las únicas personas en el mundo que ha ido a los cielos y regresé, sobreviví. Entonces, pero Dios le permitió a tener este aguijón para evitar el orgullo en la vida de Pablo. Como yo estaba diciendo a vosotros que Satanás quería usar este aguijón para hacerle daño. Pero Dios cambió este aguijón para hacer algo bueno para Pablo. Mira, Dios aborrece el orgullo. Es algo casi abominable a Dios, el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo está quitando o llevando personas más fuera de Dios siempre en su vida. Y Dios no quiere esto. Entonces, generalmente, hay 5 razones que Dios permite dificultades y pruebas y aflicción a entrar en nuestra vida. Déjenme daros estas 5 razones. Número 1 es para la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. ¿Sabe qué? Dios no puede permitir que nosotros, los cristianos, vivimos en pecados. Él no puede pasar por alto los pecados que hay en nuestra vida. Él es nuestro Padre Celestial y Él tiene que hacer exactamente lo que nosotros hacemos con nuestros hijos cuando ellos hacen cosas que no deben hacer. ¿Qué es que nosotros hacemos? Hay que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso es exactamente la razón, una de las razones que Dios permite dificultades a entrar en nuestra vida. Es la disciplina de Dios. Mire conmigo Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor. Y vamos a ver ahí Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 7 y también versículo 11. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 5. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por su Hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora vamos a ver versículo número 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa
de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sabe qué? Cuando hay pecados en nuestra vida, Dios tiene que disciplinarnos. Y parte de la disciplina es las dificultades que Él permite entrar en nuestra vida, las aflicciones, que Él permita entrar en nuestra vida. Entonces, otra razón, como yo estaba diciendo, que generalmente hay 5 razones que tenemos dificultades en nuestra vida. Número 1 es por la disciplina de Dios. Número 2 es para cumplir la ley de siembra y cosecha. Para cumplir la ley de siembra y cosecha. ¿Sabe qué? Con cada acción, con cada decisión que tomamos en nuestra vida, hay una consecuencia, sea bueno o sea malo. Y eso es parte de la razón que muchas veces tenemos dificultades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos tomado decisiones o hemos hecho acciones que causó esta consecuencia. Son consecuencias de nuestras acciones, pues, de nuestras decisiones. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, la palabra de Dios nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que hacemos tiene su consecuencia. Entonces, lo que eso está diciendo es, hay una ley de siembra y cosecha. Lo que tú estás sembrando, vas a cosechar. Pues eso es lo que está pasando. Cuando pasan dificultades a veces en nuestra vida es porque hemos sembrado cosas que no debíamos sembrar, ¿verdad? La tercera razón que dificultades y pruebas y aflicciones entran en nuestra vida es para enseñarnos el fruto del Espíritu. Para enseñarnos el fruto del Espíritu. Por favor, mire conmigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y ahí vamos a ver unos de estos. Romanos capítulo 5. Y versículos 3 al 5. Versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, las dificultades, las pruebas, las aflicciones que vienen en nuestra vida, sabiendo que la tribulación produce fruto, y ese fruto es paciencia, la paciencia, prueba, la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, parte de las razones que tenemos dificultades en nuestra vida es porque necesitamos este fruto en nuestra vida. Hay que recordar eso. También, número 4. La razón que vienen dificultades y pruebas en nuestra vida es para permitirnos administrar a otras personas, para aconsejar a otras personas. Mira, muchas veces nosotros no podemos ayudar a otras personas que están pasando por cosas que nosotros no hemos pasado. Es muy difícil. No es imposible, pero es un poco difícil porque nosotros no hemos sentido lo que ellos sienten. No hemos pasado por las cosas que ellos han pasado. No hemos tenido la victoria por esas cosas. Y pues es por esa razón que Dios a veces permite cosas entrar en nuestra vida para que en el futuro podamos ayudar unos a otros. Mire conmigo 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1.
Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dificultades, pruebas, aflicciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Sabe qué? Nosotros como cristianos debemos ayudar unos al otro, debemos tratar de ayudar unos al otros, aconsejar unos al otros. Cuando yo veo un cristiano, un hermano o una hermana en pecado, ¿sabe qué? Yo voy a ellos y aconsejarlos. Cuando yo veo que ellos están pasando por pruebas que ya he pasado, pues ¿sabe qué? Yo sé mucho mejor cómo es que puedo aconsejarlos. ¿Por qué? Porque he pasado por lo mismo. Y eso es otra razón que pasamos por pruebas. Y número 5, esta mañana, ¿por qué tenemos las razones? 5 razones que pasamos por pruebas. Número 5 es para dar gloria a Dios. Para dar gloria a Dios. Yo sé que vosotros recuerdan la historia ahí en Juan capítulo 9, cuando Jesús y sus discípulos estaban llegando y ellos vieron una persona que fue ciego desde su nacimiento. Y recuerdan lo que dijo los discípulos. Ellos preguntaron a Jesucristo: Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué este hombre está ciego desde su nacimiento? ¿Fue por pecados de sus padres o los pecados de él? ¿Qué era la respuesta de Jesucristo? Era para la gloria de Dios, para que Dios puede hacer algo increíble en la vida de esta persona. Entonces hay que recordar esto, hermanos, que hay 5 razones, generalmente hay 5 razones que pasamos por dificultades y pruebas en nuestra vida. Es por la disciplina de Dios, para cumplir la ley de siembra y cosecha, para enseñarnos el fruto del Espíritu, para permitirnos ministrar a otras personas y para dar gloria a Dios. Entonces, ¿qué era la razón que Pablo estaba pasando por eso? Eso era para que él pueda recibir fruto del Espíritu. Parte de eso es quitando el orgullo, que estamos humildes. Y eso es lo que estaba pasando con la vida de Pablo. Y número 2, cuando las dificultades vienen en nuestra vida, hay que recordar, número 1, que hay razones. Hay una razón y a veces varias razones, pero por lo menos hay una razón que viene en la dificultad. Otra cosa que hay que recordar es que hay un lugar que tienen que ir para obtener ayuda de ellos. Hay un lugar que tienen que ir para obtener ayuda para ellos. Ahí en versículo 8 de nuestro pasaje, déjame llegar ahí de nuevo, versículo 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabe qué? Hay un lugar donde nosotros debemos ir cuando vienen las dificultades en nuestra vida. Hay que ir a un lugar, y eso es el trono de Dios. El trono de Dios. Eso es exactamente donde fue Pablo cuando entró ese aguijón en su vida. Dice la palabra de Dios que él fue al trono de Dios pidiéndole, rogándole 3 veces que él quite este aguijón. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe qué? Hay que orar. Hay que orar a Dios. Hay que clamar a Dios, que Dios te ayuda con esa dificultad, que Dios te rescate de esta dificultad, de esta prueba que está pasando en su vida. Y ¿sabe qué? Cada vez que nosotros, los hijos de Dios, clama a Él, rogamos a Él, ¿sabe qué? Él está escuchando y Él va a contestar. Él va a contestar. Mira, Pablo, cada vez que él rogó a Dios, Dios le contestó. ¿Qué era la respuesta? No. No, la respuesta para Pablo en ese momento fue no, que él no va a quitar este aguijón. Y muchas veces nosotros también, cada vez que rogamos a Dios, que oramos a Dios, pedimos cosas de Dios y Dios nos contesta, pero muchas veces nosotros no nos gusta la respuesta de Dios, porque la respuesta de Dios es no, o la respuesta de Dios es espera. Hay una cosa que he aprendido en mi vida, que cada vez que Dios me dice no, por una cosa que estoy pidiéndole, cada vez que la respuesta de Él es no, eso quiere decir a mí, y lo que he aprendido es que Dios tiene algo mejor para mí. Él es nuestra única esperanza de estar librado de las dificultades y las pruebas y las aflicciones de nuestra vida. Pero también Él es nuestra única fuente de la gracia para superarlos. Entonces, hay que llegar al trono de Dios, hay que orar a Dios, pídele que Él te ayuda. ¿Sabe que Él está escuchando? Él quiere escuchar de ti, Él quiere ayudarte en las dificultades y las pruebas y las aflicciones que vienen en su vida. Él quiere daros la victoria. Hay que rogar a Él. Número 3, en esta mañana, cuando vienen las dificultades, hay que recordar que hay un lugar donde debemos ir. Hay razones que Dios tiene para permitir estas dificultades. Y número 3, hay recursos para recibir para ellos, para ayudarnos con las dificultades. Y ese recurso es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Mira ahí en versículo 9, Pablo rogó a Dios 3 veces y 3 veces la respuesta de Dios era no. Pero ¿qué más era la respuesta de Dios? Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios dijo, bástate mi gracia, cuando Pablo rogó a Él. Y muchas veces, déjame decirlos en esta mañana, cuando estás pasando por dificultades, cuando estás pasando por pruebas y aflicciones en tu vida, Dios es la única esperanza de estar librado de estas cosas. Pero si Él decide a no librarte, Él va a darte la gracia suficiente para superarlo, perdón. Él va a darle la gracia suficiente para superarlo. Hay que recordar eso. Dios nos dará suficiente gracia para cada prueba en nuestra vida. Dios nos dará suficiente gracia para superar cualquiera prueba. ¿Y sabe qué? Otra cosa, que tú puedes estar seguro con esto. Tú puedes estar 100% seguro con esto. Que nunca, jamás enfrentaremos algo más poderoso que la gracia de Dios. Nunca. La gracia de Dios es suficiente
para cada uno de nosotros. Es suficiente. ¿Sabe qué? Eso me hace recordar la maná que Dios estaba dando a los hijos de Israel. Ahí en Israel, ellos estaban pasando por el desierto y ellos no tenían comida. Solamente la comida que Dios estaba dándolos, esta maná. Él estaba dándolos la maná todos los días. ¿Y cuánto maná estaba dándolos? Estaba dándolos suficiente. No estaba dándolos escases, no estaba dándolos donde sobreabundó, no. Estaba dándolos suficiente para cada día. Y déjame deciros en esta mañana que Dios es la única esperanza para la gracia, para superar las dificultades en tu vida. Él va a darte suficiente gracia para que tú puedas soportarlo en cada día. No va a darte demasiado, no va a darte no suficiente, Él va a darte suficiente gracia para que tú puedas superar esa dificultad. Había antes que falleció mi hermano, en mi vida yo puedo recordar varias veces que yo estaba ahí pensando, no sé qué haría yo si algo pasó con mi hermano. ¿Y sabe lo que pasó? Mi hermano falleció. Él tenía un accidente. Yo antes no tenía la gracia para que podía superarlo. Pero en aquel momento, en el momento que yo estaba pasando por esa dificultad, por esa prueba en mi vida, en ese momento, cuando yo lo necesitaba, Dios me dio la gracia que necesitaba para que pudo superarlo. Y déjame deciros en esta mañana que Dios no va a daros la gracia antes que lo necesita. No va a daros la gracia después que lo necesita. Él va a daros la gracia cuando lo necesita. Y Él va a daros la gracia suficiente. Él va a daros la gracia suficiente. Hay personas que han pasado por otras pruebas que yo estaba pensando, no puedo imaginar perder un hijo mío. No puedo imaginarlo. En ese momento yo no puedo superarlo. ¿Por qué? Porque no lo he pasado. Pero yo sé que hay otras personas que han pasado por esa prueba y sabe que en esta prueba Dios les ha dado la gracia suficiente para superarlo. Dios los ha dado. Y eso es exactamente lo que va a pasar contigo y conmigo. Con cada dificultad que entra en nuestra vida, si Dios decida a no librarnos de ellos, Él va a darnos la gracia para superarlos. Y esa gracia sería suficiente. Ahora, número 4 en esta mañana. Cosas que necesitamos recordar cuando vienen dificultades en nuestra vida. Número 4 en esta mañana es que no puedes tener la gracia suficiente de Dios hasta que hayas recibido la gracia salvadora de Dios. ¿Sabe que la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8? Porque por gracias sois salvo por medio de la fe. Por gracias sois salvo por medio de la fe. El único camino hacia la gracia es Cristo. Sin la gracia salvadora, no puede tener la gracia suficiente para las dificultades y pruebas que entra a su vida. ¿Por qué es que necesitamos la gracia salvadora? La gracia salvadora, ¿por qué? Porque somos pecadores. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuantos todos pecaron. Y esto incluye a mí, eso incluye a ti,
Eso incluye a todas las personas en el mundo. Por cuanto todos pecaron. Y no solamente es que somos pecadores, pero a la vez, porque somos pecadores, estamos separados de Dios. Este versículo de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituidos significa separados de la presencia de Dios. Y sabe que otra razón que necesitamos la gracia salvadora de Dios es porque la paga del pecado es muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y luego dice, más la dádiva de Dios, o el regalo de Dios. Y podemos decir la gracia de Dios, porque no lo merecemos, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que entender una cosa, que tú eres un pecador, como yo también, que hemos sido separados de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y también que la paga de los pecados es la muerte. Dios no quiere que quedamos así, separados de Él. Esta muerte significa separación de Dios por la eternidad y Dios no quiere esto para ti. Es por esta razón que Él dice, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe qué? La paga del pecado es muerte. Y Dios mostró su amor. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pagando nuestra deuda, pagando por nuestros pecados, pagando por mis pecados, pagando por tus pecados. Déjame decirlos en esta mañana, si tú no has recibido la gracia salvadora, no hay gracia suficiente para superar las dificultades en tu vida, pero Dios quiere darte esta gracia. La decisión es tuya, para aceptarlo o rechazarlo. ¿Cómo es que lo recibes? Hay que creer que Jesucristo vino aquí a ese mundo. Él murió pagando el precio tuyo y mío por los pecados tuyos. Y déjame decirlo, y hay que creerlo y confesar esta creencia a Dios, diciendo, Dios, yo sé que soy pecador, pero a la vez sé que Cristo vino aquí a ese mundo y Él pagó el precio mío. Él murió en la cruz y Él resucitó para darme la vida eterna. Dios, sálvame, entra en mi corazón. ¿Crees eso con todo su corazón? 100% creencia en lo que Jesucristo ha hecho para ti en la cruz. No en eso más las buenas obras, más su religión, más su bautismo, más nada más. No, es creencia en lo que Cristo ha hecho para ti en la cruz. 100% de su corazón. Si hagas esto, tú también puedes recibir la gracia salvadora y con esto a la vez recibir la gracia suficiente para superar las dificultades en tu vida. Cristianos, damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos gracia en nuestra vida. Porque Dios está ahí, Él quiere ayudarnos, Él quiere liberarnos. Y cuando Él decide no liberarnos, Él va a darnos la gracia para superar las dificultades. Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, esta mañana, ahora mismo, tú puedes tomar la decisión de aceptar esta gracia salvadora en tu vida y a la vez recibir la gracia para superar las dificultades. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu presencia, por tu mensaje.
Señor, gracias por tu gracia. No quiero ni puedo pensar en tratar de vivir ni un día sin la gracia tuya en mi vida. Señor, estoy pidiendo que cada vez que entra una prueba o dificultad en mi vida o en la vida de los hermanos que están escuchando este mensaje, Señor, que tú puedes darnos. Si tú decides no librarnos de esta dificultad, que nosotros podamos recibir la gracia para superarlo. Gracias, Señor, por eso. Ayúdanos a confiar en ti todos los días. Viene lo que viene en nuestra vida, entendiendo y sabiendo con nuestro corazón que tú estás en control. Señor, haga la perfecta voluntad tuya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios os bendiga. Espero que hayas recibido la bendición de Dios a través de la palabra de Dios, no las palabras mías, sino la palabra de Dios. Piensa en la gracia de Dios que tú estás recibiendo en tu vida hoy. Dios os bendiga.